Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. Cántale al Señor. Oh, canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya esta mañana. Alabe su nombre, amado hermanos. Exprésele su gratitud. Exprésele su amor. Exprésele su alabanza. Bendice a tu Dios, que toma contentamiento en su pueblo. Bendice a tu Dios, que está a ti cercano, tan cerca de ti que puedes palparlo esta mañana. Oh, alaba al Señor. Canta para Él. Bendice su nombre. Alaba su grandeza, la magnitud de su fuerza, de su misericordia. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia
testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan. Mi nombre es Elizabeth Mendoza. Hoy quisiera darles un testimonio de cómo Dios alumbró mi vida. Nací en un hogar cristiano, lo cual agradezco mucho. Desde muy pequeña mis padres me han instruido en la palabra del Señor. Siempre me decían que debía orar y clamar a Él, que todo lo que hiciera debía encomendarme en su nombre. Todas estas enseñanzas estuvieron presentes en mi vida, pero al pasar los años entré en un conformismo, donde creía que por solo ir a la iglesia, obedecer a mis padres y cumplir con ello, todo estaba bien. Es como muchas veces nosotros hermanos creemos que por ir a la iglesia, vivir una vida de religión formal, todo está bien, no experimentando lo que es una verdadera vida cristiana, donde la infinita misericordia y amor del Señor son manifiestos en nuestras vidas. Así se encontraba mi vida. Cada vez me acercaba más a mis amistades del mundo, queriendo parecerme a ellos, hablar como ellos y actuar como ellos. Todo esto buscando llenar un vacío entre tantas cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre podía ver la mano del Señor obrando en mi vida. En bachilleratos, cuando tenía algún examen, exposición o algún problema con algún maestro o compañero de clase, siempre clamaba a Él y Él me respondía y obtenía los mejores resultados. Me encontraba distraída en mis cosas cotidianas, en mi vida diaria, obviando la obra del Señor. Sin embargo, el Señor siempre ponía en mi camino a alguien que me recordara que Él estaba ahí conmigo, alguien que me ayudara a ver que Él quería que yo le siguiera. Recuerdo que un día, estando con mi madre, esperándola en un sitio, un evangelista se acercó a mí y me dirigió unas palabras, y entre esas palabras Él dejó una pregunta en mí, diciéndome: ¿cuándo verdaderamente decidiste seguir al Señor? Una invitación de mis padres a tener compañerismo con hermanos me hacía pensar en qué estaba haciendo con mi vida, pero sin embargo me encontraba indecisa, no tomaba una decisión. Todo esto por miedo, y así me continuaba sin tomar una decisión firme, hasta que un día el Señor, por medio de un familiar, me confrontó. Al confrontarme, me hizo darme cuenta, examinar los caminos que llevaba, examinar mi vida, todo lo que estaba haciendo, y esto a su vez produjo un cambio. Yo me di cuenta que verdaderamente necesitaba tomar palabra firme, decisión firme hacia el Señor, que el único que podía llenar mi vacío, que el único que me podía ayudar era Él. Todo esto el Señor, por medio del compañerismo, me dio a conocer todas las cosas buenas que Él tenía para mí. Siempre me puso en mi camino algún hermano, alguna hermana que en los momentos difíciles me daban una palabra de aliento, me decían algo que me motivaba a seguir. Por eso puedo decir hoy que mi mejor decisión ha sido seguir al Señor. Cada día es lo mejor, mi vida está llena de paz, está llena de alegría. Aquí estoy y es lo mejor. Siempre lo he dicho y estoy muy agradecida por toda la infinita misericordia que el Señor ha tenido conmigo hasta ahora. El Señor Jesucristo es el único que verdaderamente puede darnos paz, gozo y alegría. Él puede llenar nuestro vacío en nuestro corazón. Él solo está esperando que nosotros tomemos una decisión por Él. Por eso quiero extenderle la invitación a que si te encuentras en una situación difícil, distraído en el mundo, vengas a los pies del Señor. Él quiere libertarte, Él quiere salvar tu vida. Y así como lo hizo conmigo, Él también puede hacerlo contigo. Por eso que este testimonio quede para demostrar la obra maravillosa que puede hacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Males Comunes de una Iglesia, la Lengua, parte 2. Bien, el Señor les bendiga. Les saludamos una vez más en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Podamos nuevamente hablar de lo más hermoso, lo más poderoso que tenemos, es la palabra del Señor, ese armamento que el Señor nos da para nuestra defensa.
Males comunes de una iglesia. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Que hemos estado. Estamos simplemente tocando algunos punticos. Y aquí en 2 de Timoteo 4, 7, 8, mira lo que dice la palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No se le olvide esa cita en 2 de Timoteo 4, 7, 8. ¿Usted ama la venida del Señor? Usted no puede vivir cualquier clase de vida. Usted tiene que vivir una vida santa, porque sin santidad nadie verá a Dios. Queremos volver a hacer un pequeño repaso ya sobre algunas citas, aleluya, que habla sobre la lengua, o sea, males comunes. ¿Ven? Un mensaje predicado por el reverendo Oscar Galdona, males comunes de una iglesia, la lengua. Entonces queremos tomar aquí en Ezequiel 3, fíjate lo que dice la palabra, en Ezequiel 3, comenzando con el verso 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente, obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Hoy en día vemos, hermanos, que en algunas congregaciones, hermanos, estamos sirviendo al Señor y es una casa rebelde. Aleluya. El pecador está en el mundo. Como dijo el hermano Branham en el mensaje Espíritus Seductores, deje que el borrachito tome su aguardiente. Aleluya, pero viva usted. Aleluya, este evangelio. Aleluya, que tiene un valor maravilloso de 10,000 mundos. Ve, un alma para Dios vale 10,000 mundos. ¿Ve? Pero ese hombre y esa mujer tiene que rendirse en la presencia del Señor. Tiene que entrar realmente, aleluya, y buscarlo. Aleluya, no descuidarse en las cosas del Señor, las cosas espirituales. Porque vemos que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si usted anda todo descuidado por allí y no le está haciendo, aleluya, oído sordo a la palabra y no está oyendo, porque mis ovejas oyen mi voz, al extraño no seguirán, porque no conocen la voz del extraño, no conoce la teología, no conoce, aleluya, ese lenguaje muy pulido de algunos predicadores que no han sido llamados a ministrar la palabra. Pero hay hijos e hijas de Dios que no saben leer ni escribir. ¿Y qué cosa? Dios ha elegido lo que no sirve para avergonzar a los sabios de este mundo. Y continuando en esta palabra, en Ezequiel 3, versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré,
y oye con tus oídos. Recuerda que la palabra nos dice allí en Romanos, aleluya, 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebrar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Bien, les invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, una vez más te damos gracias cuando podemos pararnos, Señor, detrás de este púlpito y reconocer, Señor, que nos estamos parando por tu palabra. Tu palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, te damos gracias, Señor, porque hay un pueblo obediente, hay un pueblo que está tomando tu palabra en serio en estos días, que se está consagrando, que se está metiendo en oración, en ayuno. Aleluya. Señor, oh Dios, porque sabemos que tu venida está a la mano. Bendice a tu pueblo en esta hora. Unge el oír como el hablar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, qué maravilloso es el Señor. Entonces hemos estado aquí, ¿verdad? En Ezequiel 3, el versículo 16. El atalaya de Israel. Aquí en el versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, o sea, hijo de hombre es el profeta, hijo del hombre es Jesucristo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora, cuando nosotros por la gracia del Señor le hablamos la palabra, y esta palabra está saliendo en diferentes lugares, y usted hace caso omiso de la palabra, ya mis manos, aleluya, no tienen la sangre de ustedes. Mis manos, aleluya, están limpias de la sangre. ¿Por qué? Porque no hemos rehusado hablar en la palabra. Le estamos hablando la palabra. Aleluya. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán
en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, todo lo que podemos hacer por el Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya, pero si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Si el justo se apartare de la justicia y se descarriare, se va para el mundo y le da la espalda a este evangelio, todo lo que él pudo haber hecho, aún predicar el evangelio, hermano, Dios lo pudo haber usado en diferentes, aleluya, para hacer diferentes maravillas, pero el día que se apartare, todas las obras de justicia que hizo, no le serán tomadas en cuenta. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El profeta mudo. Aquí en el versículo 22 de Ezequiel 3. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebrar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondré sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrán entre ellos. Y haré que se te pegue tu lengua. Tremendo, qué experiencia vivió aquí el profeta Ezequiel. El Señor lo dejó mudo, le hizo que su lengua se le pegara para que no le hablara a esa gente rebelde. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Amén, lo leímos hasta el versículo 27. Ahora, en Ezequiel, aleluya, 33, aquí a Ezequiel 33, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer esta porción aquí, que habla también sobre el atalaya. En Ezequiel 33 dice la palabra desde el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea que el atalaya está allí, aleluya, sobre la torre, y ve venir, hermano, al enemigo que viene avanzando, y él como una atalaya tiene que
aleluya, advertir al pueblo, ¿verdad? Que viene su enemigo. Pero si él se calla y no dice nada, entonces será responsable de la sangre, aleluya, de las vidas que están allí, dependiendo de ese atalaya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mira esto. Y si tú avisaras al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Dice aquí en el versículo 10, el camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al injusto, de cierto vivirás, y él confiando en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus, aleluya, su justicia no le serán recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No le se recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. El Señor es el que va a juzgar a este mundo de acuerdo a los caminos de cada uno, ¿verdad? Porque usted tiene libertad, pero no debemos usar esa libertad para el pecado, sino para, aleluya, engrandecer el nombre del Señor. Aleluya. Vemos que aquí en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Males comunes de una iglesia. Aquí está la introducción. Hay algunos males que llegan a penetrar en las iglesias que amenazan su vida y estabilidad. Males que muchas veces una gran parte de sus miembros llegan a considerar tolerables. Otros, con mayor visión, lo ven que, aleluya, minan el fundamento y estructura
de la iglesia. Si nuestra vista no es demasiado corta, podemos ver que son causa de descenso, frialdad, pérdidas y más aún de reproche, vergüenza y escarnio, etc. Con razón no hay suficiente salvados. Los avivamientos son esporádicos, no estables. Nos parece increíble que una iglesia de salvados, de nuevas criaturas, tenga tales males, sobre todo sabiendo que Dios no los tolerará por mucho tiempo, sabiendo que hemos sido llamados a predicar contra ellos, sabiendo que Dios ha dicho que castigará el mal, sea cual fuere, en hijos o extraños. Como estamos empeñados en cumplir con nuestro deber, yo personalmente expongo estos males en la esperanza de que el Señor nos hable. Aquí en Hebreos 5, vamos a buscar aquí en Hebreos, gloria al Señor, en Hebreos 5. ¿Qué nos dice la palabra? Aleluya. En Hebreos 5, versículo 12, 14 al 14, porque sabiéndose, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Debemos aquí, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. Cuáles sean los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y cualquiera que participa de la leche es inhábil. Aleluya. Inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Mas la vianda, aleluya, más la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. ¿Cómo debemos desesperar en la presencia del Señor y pedirle que nos, aleluya, nos dé el don de discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, del que sirve a Dios y el que no sirve? Entonces estamos en un tiempo sumamente delicado y no nos podemos descuidar. Dios ha enviado y se está manifestando, los dones están presentes. Aleluya. Y ese don es importante, el don de discernir, discernimiento de espíritu. Aleluya, no nos podemos ser guiados por la emoción, el entusiasmo. Que hay vidas que puedan tener el don. Aleluya, dicen tener el don de Dios y que el Señor le dio un don. Aleluya, pero no pueden contrarrestar o tratar de debatir con un verdadero profeta. En el tiempo del hermano William Branham había un predicador. Aleluya, y ese hombre estaba entre los pentecostales y era un predicador. Y él dijo que Dios le había dado un don, el Señor le había dado un don, y había una vida allí que el hermano Branham había orado por ella y había
la había discernido por el Espíritu Santo y la había declarado sana del cáncer. Pero este muchacho, ¿verdad? Este predicador le dijo, hallándola a ella estaba testificando de que Dios la había sanado, y él le dijo, aleluya, que él tenía un don y que ella no estaba, aleluya, esa enfermedad había vuelto sobre ella. Hermano, eso causó en ella algo tan tremendo y entró en una crisis. Tuvo que viajar donde estaba el hermano Branham y ella quería ser bautizada de nuevo. Aleluya, porque la había turbado, había entrado en confusión. Y ella se puso una bata, ¿verdad?, para ser bautizada, y ya había sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Y hizo contacto con el hermano Branham. Era un caso de emergencia, un caso de necesidad. Y entonces el hermano Branham, aleluya, hizo contacto con ella y le dijo que ella estaba sana. Aleluya, Dios la había declarado sana. Y aún le dijo, mira, ve a un especialista, hágase un chequeo y yo pago por eso. Y hermano, llegaron, la chequearon los médicos allí y esta mujer no tenía ni una pizca de cáncer. Ahora vemos que los dones son usados así olímpicamente hoy en día. Vidas que dicen tener un don y por emoción, por entusiasmo, hermano, cometen tremendos errores. Usted tiene que saber lo que está haciendo con un don, porque el don no le pertenece a usted, el don le pertenece al Señor. Aleluya, y un don no puede operar, Dios no puede operar si usted no se quita de en medio. Tenemos que quitarnos de en medio para que el don pueda operar libremente, porque el don le pertenece al Señor. Entonces, lo más importante es que usted tenga dentro el dador del don. Aleluya, ¿de qué le vale a usted tener un don? Aleluya, y con el mismo don perderse. Es más peligroso tener el don y hacer cosas que no son debidas y con el mismo don que tiene perderse, irse al mismo infierno. ¿Se fija usted? Gloria al nombre del Señor. Quiere el Señor que no hagamos como los que se pierden. Esto es, aleluya, dice, endurecernos. Vida que se endurece, el corazón se endurece y hermano, aún viendo las señales y maravillas y prodigios del Señor, no lo cree. Aquí en Hebreos 3, versículo 12, desde el verso 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, aleluya, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios quiere que no se endurezcan, sino que por la gracia del Señor usted pueda captar la visión. Aleluya. Dice, mira, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Quizás mucho de lo que decimos es repetición. Enfatizó, sin embargo, que para esto fui llamado. En mi temperamento y naturaleza no puedo dejar de hacerlo. Allá ustedes, si quieren obedecer, creo que por encima de todo uno debe ser fiel al Señor. Personalmente debemos tener un ideal. En cuanto a la iglesia, nuestro ideal debe ser perfecto. Algunos dicen, no, es que no podemos llegar a la perfección. El único perfecto es Dios, el Señor Jesucristo. Él llegó a la estatura del varón perfecto, pero Él fue nuestro ejemplo para seguir sus pisadas. Y la palabra nos dice, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios está demandando perfección. Aquí en Mateo 5. Ahí está. Gloria al nombre del Señor. En Mateo 5. Aleluya. Mateo 5:48. Mira lo que dice la palabra. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora el Señor le dijo a Abraham en su tiempo, anda delante de mí, sé perfecto. Aleluya, tenemos que llegar a esa perfección, pero tenemos que poner la mirada en el Señor. Aleluya, no sea parte de Él. Aleluya, porque el Señor está muy interesado, ¿verdad? Aleluya, en cada uno de nosotros. Por eso que Dios nos llamó. Aquí en el mensaje Velo Adentro, aleluya, en la página 12, aleluya, el verso 98. Pero vamos a leer aquí en Hechos 11. En Hechos 11. Gloria al nombre del Señor. Versículo 26. Aleluya. Mira, Hechos 11. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, ¿dónde llamaron a los cristianos por primera vez cristianos? En Antioquía. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno. Es bueno saber eso, ¿verdad? Esto está aquí en Hechos 11, aleluya, el versículo 26. Aleluya. Aquí también en una cita aquí en Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria al nombre del Señor. Una cita más aquí, ¿verdad? En Hebreos. Leímos aquí en Hebreos 11, versículo 26 en adelante. 26, 27. Pero es bueno leerlo aquí del verso 24. La fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en este mensaje, aleluya, velo adentro. Aquí en la página 12. Gloria al Señor, el versículo 98. Así vemos hoy que sucede lo mismo con la cristiandad. Mucha gente tiene hambre antes de las 9 y hay un montón de hambrientos en el campamento. Mucha gente asiste a los cultos y se regocijan, gritan y alaban al Señor mientras el Espíritu de Dios está cayendo. Y toda condenación se va de sus corazones. Pero 1 o 2 días después del avivamiento, regresan de nuevo al viejo molino, aun cuando estaban comiendo del maná. ¿Ve? Mucha gente viene a Cristo. En el mundo pentecostal ha sido imposible hacerle ver esta verdad fundamental. Es tan difícil porque cada iglesia tiene su doctrina y ellos escuchan hablar diariamente de sus pastores y evangelistas que dicen, bien, yo los tengo. ¿Cuál es la diferencia? Pero ellos fallan en ver, aleluya, esta verdad. Ahora, con frecuencia he hablado y todavía lo hago y creo en esta gran fe o verdad fundamental que Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Lo ven ustedes? El que oye mis palabras, ojalá yo pudiera hacer penetrar eso en cada corazón. En Juan, aleluya, Juan 5, el versículo 24 dice, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra. ¿Qué tiene que hacer usted? Solo oír y creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Créanla, aplícala y descanse. La palabra así lo dice. Óiganla. Su corazón así lo dice. Créalo. Y su ser descansa. Descanse en eso completamente. Eso ya está consumado. La fe viene por el oír. ¿Ven? Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida que no tiene fin, vida siempre existente. ¿No es eso maravilloso? Vida siempre existente que nunca terminará. Mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado de la separación a la presencia eterna. Amén. El que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas del mundo tienen que morir para un verdadero creyente. Aleluya, usted tiene que cortar con el mundo. Porque no le podemos servir al diablo y poderle servir al Señor. No podemos claudicar en dos pensamientos. O le servimos a Dios o le servimos al diablo.
Si tuvimos que, hermano, una vida de pecado, usted sabe cuándo el Señor lo llamó. ¿Ve? Y usted vivía en el pecado, se revolcó en el pecado. Y por la gracia del Señor, hermano, Dios lo llamó a usted con un propósito. Dios nos ha llamado para alabanza de su nombre. Por eso que no podemos tener en poco esta salvación tan grande. Dios nos ha dado vida eterna, vida en abundancia, hermano. Aleluya, pero recuerda, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que aquí mismo ejercitarnos, aleluya, en esa fe sobrenatural. Dios quiere de que simplemente nos podamos rendir en su presencia. Dios quiere vestirnos, aleluya, Él mismo. Hay muchos que, aleluya, los viste el sistema denominacional y tratan de, aleluya, crear una imagen. Aleluya, tratan de crear un varón perfecto de usted. Aleluya, intelectualmente hablando. Pero donde está la verdad, aleluya, en el mensaje, porque Dios envió a Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Vemos que el 11 de junio de 1933, cuando el hermano Branham estaba bautizando el número 17, bajó un pilar, el pilar de fuego, y se posó sobre la cabeza del hermano Branham. La misma lucecita que usted, aleluya, ve allí el 24 de enero de 1950, cuando fue fotografiada por el ojo mecánico. Y esa foto fue llevada, aleluya, a la FBI. Y allí, aleluya, en la FBI, estando, aleluya, aquel líder allí, dijo: soy de la opinión precisa que luz pegó sobre la lente. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor, que esa foto está en el museo, aleluya, de Washington, porque fue captado algo sobrenatural y Dios lo hace. ¿Con qué propósito? Hermano, para que usted pueda creer. Ahora, un verdadero creyente no necesita nada. Aleluya, aún sin verlo, él lo cree. ¿Ve? No estuvimos allí, pero si la Biblia que está escrita, ¿verdad?, dijera que Jonás se tragó una ballena, yo lo creo. La Biblia dice, ¿verdad?, que, aleluya, ese gran pez se tragó a Jonás, y yo lo creo. Pero si la Biblia dijera de que Jonás se comió la ballena, yo lo creería, porque está escrito. Y lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito de mí, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Usted tiene que tener la certeza, la confianza de que cuando se pronuncia ese nombre, algo va a pasar. Aleluya. Si dos de vosotros se convinieren en la tierra por cualquier necesidad, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Únese en oración, hagan un convenio. Aleluya, ustedes se juntan porque hay una necesidad. Aleluya, usted les pide la ayuda a un hermano, una hermana, y dice: hermano, vamos a orar por esta gran necesidad. Que la Biblia dice que si dos de vosotros se convinieren en la tierra por cualquier necesidad, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que tomar a Dios en su palabra. Aleluya. Y cuando usted cree, toma a Dios en su palabra, en una promesa, póngala en práctica. Y Dios, aleluya, Dios lo va a hacer. Si permanecieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Pídalo. Aleluya, créalo. Como dice en este mensaje, en Velo Adentro, en la página 13, el versículo 101. ¿Qué tiene que hacer usted? Solo oír y creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Créala, aplícala y descanse. La palabra así lo dice, óiganla. Su corazón así lo dice, créalo.
y su ser, aleluya, descanse en eso completamente, eso ya está consumado. La fe viene por el oír. Aleluya, es tan sencillo como ese himno que cantaba el hermano Branham, el himno lema, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible. Todo es posible, solo cree. ¿Qué está demandando el Señor? Dios le agrada que le creamos. Simplemente crea, toma la palabra de Dios, créala, aplícala, aleluya, y viva por fe. Si han orado por ti, simplemente crea esa oración. Aleluya, habla y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Usted tiene que creer lo que está orando. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahí es donde tenemos que entrar en lo profundo con Dios, tener una comunión íntima allí con el Espíritu Santo y dejar que Él nos hable. Lo que pasa es que muchos de nosotros hablan tanto y no dejan que el Espíritu Santo le hable. El hermano Galdona siempre decía, cuando usted esté orando en su cámara secreta, aleluya, dice, deténgase por un minuto para ver qué Dios te dice. Pero nosotros no le damos ese minuto a Dios. Hablamos demasiado. Aleluya, podemos citar toda la Biblia al Señor, el Señor la conoce. Pero allí cuando usted entra en la presencia del Señor, dale libertad al Espíritu, deja que sea el Señor el que ore por usted. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que anhelamos. Aleluya, déle libertad al Espíritu, deje que sea el Señor que ore por usted. Aleluya. A veces podemos decir, Señor, enséñame a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y digo, cuando estéis orando, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Allí está la oración lema, la oración, aleluya, del Señor. Amén. Pero hoy en día no es simplemente rezar un Padre Nuestro, como los católicos romanos, no. Realmente usted tiene que vivir lo que vale, aleluya, lo que es un Padre Nuestro. Usted tiene que sentirlo, tiene que vivirlo. Aleluya, ese Padre Nuestro tiene que formar parte de usted. Si hay una necesidad en alguien y usted, hermano, usted ve esa gran necesidad allí, usted tiene que pegar allí en el corazón de usted y ponerse en los zapatos de esa persona. Recuerdo que en programas anteriores hablamos sobre aquel niño que nació, aleluya, sin pierna. Allí estaban las piernitas, ¿verdad? Parecía un maniquí, las piernitas de él como de trapo. Entonces el hermano Allen lo tomó y el hermano se conmovió en el espíritu, gimió allí en el espíritu, sintió el dolor de esa madre, de ese padre, de ver a su hijo allí, y hermano hizo la oración de fe. Y cuando comenzó a orar, aleluya, el niño comenzó a ver sus piernitas allí. Algo había acontecido. Ese niño había nacido sin huesos. Aleluya. Las piernitas, allí estaba la carne, pero no estaban los huesos, no estaba allí el esqueleto, pues. Y hermano, después que oró, aleluya, él tomó al niño y lo puso en la plataforma y le dijo, camina.
y el niño por primera vez en su vida comenzó a caminar. Ahora, ¿quién crió los huesos? Aleluya, la parte que le faltaba, todo eso fe, es algo sobrenatural. Aleluya, ahora yo lo creo, yo creo que ese niño Dios le crió las piernas. Aleluya, y esa es la fe que necesitamos. Es la fe de Jesucristo, la fe perfecta. Y el hermano Abraham dice, la fe perfecta, aleluya, hace la obra en el instante. La fe perfecta resuelve toda circunstancia. Es simplemente tomar a Dios en su palabra. Usted puede ver allí en la palabra una promesa. Tome esa promesa, créala en su corazón y póngala por obra. Si Dios lo hizo ayer, Él lo hará hoy. Porque el Dios que nosotros creemos no es un Dios histórico, es un Dios presente. Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Y si usted ora y lo cree, Dios lo hace. Todavía estaba pasando por una gran aflicción porque tenía la prótesis y esa prótesis se me clavó aquí en la encía y ese era un problema. Mira, hermano, yo podía ver a muchos contentos cuando comían, pero para mí era una aflicción. El desayuno, el almuerzo, la cena, eso es algo terrible. Entonces, hermano, estando allí postrado en la presencia del Señor, le dije, Señor, orando, hermano, ¿ve? Que quería, aleluya, tener alivio. Y hermano, oí una vocecita que me dijo allí en mi corazón, levántate, enciende la cocina, ponga un cuchillo allí, póngalo a rojo vivo, ¿ve? Y corte el pedazo allí de la prótesis, de lo que le esté estorbando. Hermano, me levanté de la oración, encendí la cocina, puse el cuchillo allí y hermano lo puse a rojo vivo. Y me quité la prótesis y hermano le quité el pedacito que me estaba estorbando, se lo corté con el cuchillo caliente, como eso es plástico. Lo limé allí, lo lijé, me la puse y hasta el sol de hoy. ¿Ve? En la obediencia está la vida, algo tan sencillo. ¿Se fija usted? Pero Dios quiere solucionar tu problema. Y es algo tan sencillo creer, tomar a Dios en su palabra. Y Dios nos habla allí en ese silbo apacible y delicado. Dios está hablando hoy, aleluya, a tu corazón. Oye la vocecita, aleluya, que Dios, cuando Dios te hable, hágalo. Dios te está impulsando, aleluya, a hacer algo, no se pare, hágalo. Esa es la voluntad agradable y perfecta. Usted tiene una aflicción, tiene algún problema, hermano, y Dios te dice algo allí en tu corazón, hágalo, póngalo en práctica. En la obediencia está la vida. Dios, hermano, desea de que podamos obedecer. A Dios le agrada, aleluya, que le creamos, que lo tomemos a Dios en su palabra. Eso es todo lo que Dios está demandando hoy, creerlo. ¿De qué nos dice aquí en el velo adentro, en la página 13? ¿Qué tiene que hacer usted? Solo oír y creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Romanos 10, 17. Créala, aplícala y descanse. La palabra así lo dice. Óigala. Su corazón así lo dice. Créalo. Y su ser descansa en eso completamente. Eso ya está consumado. La fe viene por el oír. Aleluya. Usted oye al predicador que está predicando allí, hermano, dando testimonio. Y si tan solo usted lo puede creer, póngalo en práctica. Si Dios lo hizo allá, lo hace acá también. Es la fe la que mueve la mano de Dios. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Habla y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Esa fue la experiencia del hermano William Branham, cuando estaba, hermano, cazando ardilla y no había cazado nada. Y el Señor, hermano, bajó allí, aleluya, y le habló, aleluya, en un torbellino le habló al hermano Branham.
Y le dijo, habla y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Ahora, Dios tomó la palabra. Aleluya, allí William Branham tomó la palabra. Dios estaba esperando la palabra del profeta. Y él dijo, aleluya, el Espíritu Santo le dijo, ¿dónde quiere la ardilla? La quiero allí, o sea que, aleluya, y Dios creó esa ardilla. Y hermano, tal como el hermano Branham describía, y aún él dice allí, aleluya, en el mensaje, se la puse difícil. O sea, la puso que esa ardillita se subiera donde no se había subido. Y con todo eso, tal como él lo expresó, allí estaba el Dios de toda la creación, haciendo que esa ardilla, hermano, transitara por lo que el profeta había expresado. Y cuando llegó allí a su lugar, él tomó la escopeta con mira telescópica y le disparó en toda la pepa del ojo a la ardilla. Y cuando tomó la ardilla, ¿ve? Él dijo, pero las visiones no sangran. O sea, el profeta no estaba, hermano, atónito allí porque él no sabía si era una visión o era algo real. Pero él dijo, las visiones no sangran. O sea, esa ardilla fue creada porque él expresó, quiero la ardilla allí. Dios creó una ardilla. El poder creativo de Dios. Y hoy en día podemos pedirle al Señor algo en fe. Y si usted cree, aleluya, Dios lo hace. Es, aleluya, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En el momento que se ha orado por usted, y si usted tuviera, aleluya, como en una ocasión me salió una goma allí, de un golpe que me di, me salió una goma, y yo estaba creyendo, después de la oración, que eso iba a desaparecer. Lo tomé a Dios en su palabra. Y hermano, comencé a confesarlo. Gracias, Señor, estoy sano. Y yo sabía que ahí podía verlo, que ahí estaba la goma. Y en una ocasión me monto un taxi, aleluya, y ahí estaba el chofer, tenía una tremenda goma que le cubría toda la mano. Y eso me infundió en mí un temor. Yo, el Señor, se me va a poner la mano, me va a crecer esa pelota ahí, aleluya, ese crecimiento, esa goma. Yo lo creo, Señor, te creo con todo mi corazón. Y me olvidé del asunto, hermano. Aleluya, siempre mi oración era, gracias, Señor, estoy sano. Me olvidé, descansé en el Señor. Y hermano, no pasó mucho tiempo cuando me miré la mano y ya no estaba la goma, había desaparecido. Dios está esperando que nosotros descansemos. Aleluya. Descansa en Él y Él hará. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A Dios le agrada que le creamos. Aleluya. Cuando usted cree y descansa, Dios opera el milagro. Allí se mueve la fe perfecta. Y la fe perfecta resuelve toda circunstancia. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Vida que no tiene fin. Vida siempre existente. ¿No es eso maravilloso? Vida siempre existente que nunca terminará. Mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de la separación a la presencia eterna. Amén. Usted era un extraño alejado de Dios, pero ya dejó de serlo. Ahora es un hijo, una hija de Dios. O ha pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, de lo mortal a lo inmortal, de la corrupción a la incorrupción, del pesar al gozo, aleluya, de la muerte a la vida. Y ahora descansa sólidamente en el así, dice el Señor.
Usted no descansa ahora sobre alguna emoción mental, alguna teoría o alguna sensación, ni sobre algo que alguien más le haya dicho y que no tiene fundamento, ni lo que alguien le diga como: ven, únete a nuestra iglesia, que todo estará bien, sino que usted descansa sobre la palabra de Dios. El alma humana descansa sólidamente allí. Dios lo dijo así y eso lo arregla todo, lo hace verdadero. Gloria al nombre del Señor. Ahora pasemos al segundo punto. Dice, ¿qué es lo que hace que esta gente vaya, coma del maná y luego, antes que llegue la noche, vuelvan a tener hambre? Hay gente que va a los cultos, otros encienden la radio, escuchan un buen sermón y se regocijan. Muchos de ellos asisten a la iglesia, escuchan un buen mensaje y regresan a casa gozosos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando surge la primera dificultad? Esto entra allí y saca todo eso de ellos. Seguramente que si usted estaba escuchando la palabra y su alma se estaba gozando en la palabra, era que usted estaba comiendo del Espíritu Santo. Aleluya. Yo creo que también ustedes creen en vida eterna. Yo creo que cuando ustedes aceptaron al Señor Jesús, Él les dio vida eterna. O sea, cuando ustedes lo creyeron. Yo creo que por un espíritu ustedes han sido bautizados en un cuerpo de creyente. Entraremos en eso dentro de unos minutos, si el Señor lo permite. Ustedes están creyendo para vida. Aleluya. O sea, vida eterna es vivir para otro. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Cuando Pablo vino a Éfeso, halló a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Esto está aquí en Hechos 19. Gloria al nombre del Señor. Vamos aquí a Hechos 19, los hechos de los apóstoles. Y el hermano Abraham dice, no son los hechos aleluya, de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. En Hechos 19, gloria al nombre del Señor. Ya como dice la palabra, la experiencia de Apolos en ese tiempo. Hechos 19, voy a empezar del verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando un ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. O sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo
por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, aleluya, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos. Aleluya, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Ve? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, o sea, los que habían practicado brujería y cosas de eso, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Gloria al nombre del Señor. Vemos que Pablo era un instrumento en las manos del Señor. Y estas vidas que estaban allí con Apolos, ellos creían el bautismo, pero no, aleluya, no se habían bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces allí fue donde Pablo los volvió a bautizar. Y ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Cuando Pablo vino a Éfeso, halló a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? En Hechos 19, el versículo 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Su fe lo ancla a usted en Cristo. Eso es algo intelectual. Usted lo cree, lo acepta, dice que está correcto, reconoce que esa es la verdad. Y usted es un cristiano. Usted tiene vida eterna al creerlo. Usted ha entrado a Dios
y se encuentra en el campamento. El maná está cayendo. Gloria al nombre del Señor. El maná, pan de ángeles. Y usted está comiendo de él. Y no se han dado cuenta ustedes que los que participaban del maná era una multitud mixta. Amén. Pecadores que no aceptan al Señor Jesús pueden regocijarse cuando ven a Dios sanar a los enfermos. ¿Ve? Y cuando observan a personas que actúan correctamente, ellos pueden abrir sus corazones y regocijarse. Cuando escuchan un buen sermón, aleluya. Sabemos que la fe viene por el oír. Usted se puede gozar allí oyendo a un predicador, aleluya, que ha sido predicado, dice, un sermón que ha sido predicado bajo la unción. O sea que no es el hombre que está predicando, es la unción, el don de ministrar. Dios está usando los labios de ese predicador. Y ese es el mismo tipo de maná que está comiendo el cristiano. Aleluya. ¿Lo ven ustedes? Recuerden, mi doctrina enseña aquí, en este tabernáculo, uno tiene que seguir a Dios en tres, porque Él se perfecciona en tres. O sea, Dios ha sido manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Esa es la perfección. Ahora encontramos que este maná, aleluya, caía sobre la tierra y se derretía. Volvía a caer y luego se derretía todos los días, como a eso de las 9 de la mañana. Ellos iban a buscar ese maná. Aleluya, y aún Moisés le dijo que al sexto día no lo volvieran, aleluya, a salir a buscarlo. Y esta gente no lo creía. ¿Ve? Y cuando ellos llegaban a buscar el maná, se había derretido. ¿Ve? Dice, aleluya, a las 9 de la mañana se había derretido. Conozco a gente que asisten a la iglesia, se gozan. Luego el lunes o el martes uno los ve fuera de la iglesia comportándose contrario a lo que debería ser un cristiano. Hombre, dice hombre o mujer, quien quiera que sea, puede saludarlo a uno y decirle, yo no quiero hacer estas cosas, y uno siente pesar por ello. Que hayan vida, hermanos que están asistiendo a la iglesia, y usted cree, hermano, los trata como hermanos, los abraza y usted los ve allí, pero cuando los ve en la calle están haciendo cosas contrarias. Vidas que, hermanos, pueden venir a un culto como esto y, hermanos, están consultando con los brujos. ¿Ve? No tienen confianza, todavía no le ha amanecido, no han creído verdaderamente lo que es el evangelio, lo que es servir al Dios vivo. Aleluya. Dice, yo no quiero hacer estas cosas, dicen, y uno siente pesar por ello. Ustedes han visto gente que ha aceptado la sanidad divina y han dicho, oh sí, lo entiendo, eso está en la palabra. Oh, gracias al Señor, yo lo creo. Y luego continúan bien por algunos días. Y cuando surge la primera tormenta, aleluya, cuando llegan los problemas, hermano, allí, hermano, se olvida de todo. Se vuelven atrás. Ustedes se han dado cuenta de eso, y eso es verdad. La gente no puede evitar que eso suceda. Entonces, ¿de qué
¿de qué se trata todo esto? Amén. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que produce todas estas cosas? Nos damos cuenta que cuando Dios enviaba este maná, aleluya, era para proveer alimento a los hijos de Israel durante su viaje. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran una vasija de oro. Aleluya, en esa vasija de oro iban a colocar ese maná. Y esa vasija de oro le iban a meter en el arca. ¿Ve? Aleluya, una vasija de oro, la llenaran de maná y luego la colocaran en el lugar santísimo. Allí donde estaba la chequina, donde estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de Moisés, las segundas tablas. Estaba la vara de Aarón. Y ahí iban a colocar en la tacita de oro el maná, en el lugar santísimo. ¿Ve? Dentro del arca, este maná tenía que estar dentro del arca. Y allí no se corrompería, no se envejecería, ni perdería su dulzura. Cuando un cristiano ha entrado en la presencia de la chequina, es un cristiano dulce. Y esa dulzura no la pierde, hermano. Amén. Mira esto. Dentro del arca allí no se corrompería, no se envejecería, ni perdería su dulzura. Siempre estaría fresco allí adentro. Sea un cristiano de veras que ha tenido la experiencia y ha entrado ya en esa segunda etapa, que Dios se perfecciona en tres: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Cuando ha entrado en la presencia de la chequina, aleluya, usted tendrá gozo inefable y glorificado. ¿Ve? Porque estamos creyendo en el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está siempre gozosos. Da gracias a Dios en todo porque esto es bueno. Y la misma palabra dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya, este camino que estamos transitando para llegar a esa vía de perfección, aleluya, es a través de una batalla, hermano. Aleluya, por eso que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la palabra. Entonces estamos en el tiempo de esa palabra hablada, que usted habla y si usted lo cree, aleluya, esa palabra se va a cumplir. Ese es el poder creativo de Dios. Habla y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. ¿Usted tiene alguna necesidad? Simplemente ore al Señor, créalo, acéptalo en su corazón, aleluya, y comience a confesar. Aleluya, yo estoy sano, estoy sano. Y Dios hará, aleluya, que esa palabra se cumpla. ¿Por qué? Porque usted lo cree. Entonces la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Vamos a orar para despedirnos hasta un próximo programa. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias cuando por tu gracia podemos traer ese maná fresco, esa palabra, Señor. Aleluya, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú has colocado una medida de fe
Por gracia sois salvos, por gracia, por fe, y la fe no de vosotros. Es un don de Dios. Gracias, Señor, por ese don. Bendito sea tu nombre. Gracias porque podemos tomarte en tu palabra y saber que esa palabra se cumple. Se cumple porque tú eres un Dios fiel. Padre, recibe la adoración. Bendice todos los oyentes en diferentes lugares, que los que están enfermos puedan recibir sanidad. Que la palabra convierte el alma. La palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Concédelo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, el Señor les bendiga a todos. Estamos despedidos hasta otro próximo programa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.